días. Hoy vamos a hablar sobre las biociudades, que se refieren a la vinculación entre el ser humano y su entorno natural. Son urbes que están en sintonía con la naturaleza y los sistemas naturales, en particular, pues los bosques. Según la definición de J. Duarte que encontramos, una biociudad es un espacio urbano que conjuga la vida humana con la naturaleza, promoviendo la biodiversidad y la armonización entre las actividades cotidianas de todos sus ciudadanos y el medio ambiente, que también contribuye en la lucha contra el cambio climático y antepone ante todo la calidad de vida de sus habitantes en el centro de todas las decisiones que se toman dentro de este espacio. Y el reto actual que nos proponemos es que las ciudades sean más verdes, que podamos aprovechar ese alto valor ecológico, la calidad ambiental que éstas tienen, para garantizar que toda la ciudadanía se beneficie de ello y pueda disfrutar de estos espacios abiertos y que pueda mejorar, obviamente, su calidad de vida. Estamos viendo unas imágenes de un corredor en la ciudad de Ibagué, que hace parte de una estructura ecológica principal, de un bosque urbano, de un parque denominado el Parque Centenario en Colombia. Y desafortunadamente se dio un hecho de la tala de estos 5 ejemplares samanes de más de 100 años. Eran especies que tradicionalmente muy conectadas con la vida de las personas y hacía parte, digamos, que de un corredor cultural y turístico de la ciudad de Ibagué. Esta tala se dio por unos intereses de la realización tal vez de unos proyectos de cambio de este parque centenario para hacer una mejora orientada a el desarrollo de una infraestructura sólida y tal vez el desarrollo de unos locales comerciales. Estamos viendo que la tala del samán centenario se dio desde una canasta, lo que provocó el volcamiento del árbol y debido a la falta de protocolos causó el volcamiento del árbol. En esta zona es un parque, se encontraba una familia disfrutando de la naturaleza y desafortunadamente el árbol cayó encima del padre de familia, causando su muerte inmediata y el nacimiento de su hijo porque su esposa estaba embarazada. Este hecho desafortunado conmovió a toda la ciudadanía que se realizó unas marchas pacíficas, una protesta, pero también en la reunión de un grupo de mujeres interesadas en ver la posibilidad de evitar la tala de más árboles y ver cómo se podía también hacer la recuperación o la cura de estos ejemplares, de 12 ejemplares que quedaron en pie un poco, digamos, mal talados. Vamos a hablar con varias invitadas sobre cómo influye la participación de las mujeres en la gobernanza para la sostenibilidad urbana, cuál es la participación de las mujeres en estos procesos forestales y cómo puede ampliar esta participación femenina. También cómo se pueden crear sinergias entre distintas organizaciones para mejorar la ciudad y conservar ese patrimonio natural, cultural y también inmaterial. Y cómo podemos integrar esos temas de género en instancias de decisiones territoriales que permitan la conservación de los bosques y también ese reverdecimiento del espacio público. El día de hoy tenemos 6 invitadas que nos acompañan, todas desde Colombia, porque vamos a hablar de, como ejemplo, el tema que Maribel acaba de explicarnos. Sin embargo, queremos que este ejemplo obviamente se pueda replicar o podamos tener enseñanzas para toda Latinoamérica y asimismo podamos aprender de otras ciudades que han logrado ser exitosamente ser verdes o ser biociudades. Pero nos centraremos en este ejemplo porque es un tema que pasó hace muy poco, aunque obviamente esto pasa pues en muchos lugares. Nuestras invitadas son 6, Mónica Kelly Joana Camacho, cofundadora y directora de proyectos de la Fundación En Tándem; Mónica Beatriz Bonilla, abogada estructuradora de política pública y directora de proyectos; Ashley Nasli Vaquero, que es artista de género urbano hip hop; Evelyn Bonilla León, ingeniera forestal, Dirección de Ambiente, Riesgos y Tierras de Fusagasugá en Colombia; Vicky Valencia Robles, directora de Cineclub Meridiano y de la Asociación Amigos, y mucho más por la protección del patrimonio; y Claudia Guerra, que es gerente de Tolima Biodiversa Expediciones.
Nuestra primera invitada es Mónica Kelly Joana Camacho, asesora en temas de planeación de desarrollo y movilidad sostenible con enfoque de género y diferencial. Hace parte del programa Lideresas Urbanas, Movilidad y Género en América Latina y de la Red Global Women in Motion. Es conferencista en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la COP25, en el Foro Mundial de la Bicicleta México 2017 y Perú 2018, y en Cumbre de Ciudades de la CEPAL en el 2018. También formuló y gestionó el único proyecto cofinanciado en Colombia por el programa Euroclima Más. Es columnista, activista y directora del programa radial para fomentar la movilidad sostenible y segura. ¿Cuál es el papel de la mujer en estos procesos? Pues yo creo que visibilizar precisamente desde la óptica de las mujeres este tipo de problemáticas. Y acerca de la última pregunta que hacía Maribel para todas las panelistas, que es cómo visibilizar los temas de género en estas agendas, yo creo que es muy importante siempre dos componentes en todo lo que tiene que ver con el género. Primero, la capacitación. Tener paridad de género o participación de género no garantiza tener una agenda de género. Entonces es muy importante que las mujeres que están participando en estos espacios tengan el reconocimiento y la diferenciación de que hay un enfoque de género, porque no todas las mujeres lo conocen. Entonces muchas veces sí tenemos paridad de género y tenemos a un hombre y una mujer, pero esta mujer no tiene el reconocimiento de lo que es la agenda de género. Y lo segundo que creo que es supremamente importante para poder visibilizar el tema de género es poder tener datos, información que nos permite tomar decisiones, porque cuando no tenemos la información caracterizada entre hombres, mujeres, niños, niñas, pues de esa manera no podemos saber cuál es el vacío de género que existe en la política pública o en las decisiones que se están tomando. Entonces es muy importante siempre tener la posibilidad de tomar datos para que esos datos nos den la posibilidad de encontrar los vacíos y poder generar las estrategias, sinergias, programas y proyectos para responder precisamente a ese vacío que se ha venido generando de la mujer en los espacios de decisión de política pública. ¿Cómo llevar a las mujeres a espacios de decisión de política pública? Esa es una pregunta muy compleja. Yo creo que es precisamente a través de mujeres, de espacios como este, en donde se visibiliza el papel de las mujeres, de las redes que se van tejiendo entre mujeres. Por ejemplo, esta red que me parece que es muy valiosa en el sentido de que permite saber cuáles son esos procesos paralelos y similares que se están generando en otras partes de Colombia y del mundo, y de esa manera uno aprender de las lecciones aprendidas de las otras y también aprender a identificar cuáles son esos aspectos de género para fortalecer. Es una de las estrategias y herramientas que se pueden utilizar para poder tener más mujeres en espacios de toma de decisiones. Pero considero también que es muy importante que los hombres estén conscientes de la agenda de género y del espacio y del papel de las mujeres en estos escenarios de tomas de decisiones. No solamente las mujeres, creo yo también que los hombres tienen una responsabilidad muy grande y una deuda muy grande con estos espacios, así que qué importante sería también que ellos estuvieran siempre activos en todos los procesos y que siempre defiendan que en las actividades haya una visión de género o una percepción desde el género a todas las problemáticas que se vaya a responder. Considero yo que esa sería como la forma de responder a las preguntas que has hecho, Maribel, y bueno, muy agradecida por el espacio y por poder contarles un poquito acerca de lo que hacemos desde la Fundación En Tándem. Nuestra siguiente panelista es Mónica Beatriz Bonilla, que es abogada, estructuradora de política pública y directora de proyectos. Tiene experiencia en estructuración y desarrollo de políticas públicas, de proyectos estatales, privados y alianzas público-privadas. Líder en proyectos de importancia en Colombia como Familias en Acción, Seguridad Alimentaria, proyectos de generación de ingresos de economías propias. Y bueno, dejo, Mónica, que tú te presentes. Hola a todos, un gusto estar también acá acompañándolas. Es una oportunidad pues muy especial el poder pues tocar estos temas tan importantes de gobernanza y de sostenibilidad, tocando como temas tan de vanguardia como lo son las biociudades. ¿Qué les cuento de mí un poco? Soy abogada y tengo experiencia en estructuración y desarrollo desde alta dirección de varias entidades para lograr la ejecución de proyectos
especialmente pues con un enfoque de sostenibilidad, es en lo que he trabajado específicamente, y también con un enfoque ambiental. Tuve la oportunidad de trabajar específicamente para la ciudad de Bogotá durante todo un periodo de gobierno. He trabajado también pues con Presidencia de la República, y desde ahí pues he tenido la oportunidad de tener experiencias de lo que se debe y no se debe hacer desde la gobernanza. Eh, eh, Cada proyecto es como un mundo y un sentir y un querer diferente. Entonces, desde ese enfoque, cada proyecto y cada decisión de gobierno, pues debe tener unos componentes y unas necesidades que atender, las cuales pues deben tenerse y considerarse. El evento desafortunado, digamos, que nos ha convocado acá como ciudad, fue pues obviamente la tala de unos árboles representativos que eran muy importantes para nuestra ciudad. Identificando nuestra ciudad como una ciudad biodiversa, estos árboles eran demasiado emblemáticos, culturales y patrimoniales, tenían un significado muy representativo para nuestra ciudad, y con la preocupación de que desde la gestión pública y desde las entidades que toman decisiones, pues no tenían en cuenta, no han tenido en cuenta como todas estas políticas importantes que se deben, digamos, considerar a la hora de tomar una decisión de estas, desde un punto de vista de integralidad de la política pública. Ya ocurrió esto, ya es desafortunado, y en estos momentos estamos hablando de la oportunidad que tenemos de cambiar las cosas y de mejorar nuestro entorno y de entender cómo se debe hacer de manera correcta. Identificando Ibagué, retomando como una biociudad, tenemos que entender que no todas las ciudades del mundo somos biociudad, somos privilegiados, y hasta podríamos entender que Colombia es un país que que tiene una biología muy especial y que confluye casi todo el país como biociudad. Si no nos identificamos con esta condición y con este privilegio, pues lamentablemente tomamos decisiones que no son correctas desde la gobernanza. En este sentido, hay, digamos, visiones de política pública que quiero traer acá a considerar, que es, por ejemplo, la pirámide inversa de la movilidad sostenible. La pirámide inversa de la movilidad sostenible, digamos que tenemos una Ibagué verde, imagínense, atravesada por una cordillera, es una ciudad con un circuito montañoso, con todo un espejos de aguas que no los hay en muchas ciudades. Somos muy privilegiados, y desde aquí debemos sensibilizar a las personas que esto no es normal en el paisaje, esto es muy especial lo que tenemos, es un paraíso, y lamentablemente no estamos llevando a buen término lo que debemos hacer con nuestra ciudad. Eh, Quiero la siguiente imagen, Mari, es otro ejemplo de biociudad, que es Guadalajara, Jalisco, México, en donde hay unas políticas públicas de toda una protección y toda una estructura ecológica principal, que acá también las tenemos, digamos, establecidas, pero no le damos el valor y la trascendencia y la inversión en presupuesto que merecen esta ciudad. Esta ciudad es la que en México, digamos, es un ícono y es un ejemplo en cuanto a toda la política de protección de su biodiversidad. Entonces, continuamos con la otra imagen. Bueno, esta es una imagen simplemente como de inspiración a lo que queremos llegar. Son ilustradores que solo tocan temas de biociudad, en donde debe confluir el bosque y debe confluir pues la parte dura y la parte de infraestructura de una ciudad, pero que es muy importante que estos paisajes pues no los perdamos de vista. Hay un compendio de ilustradores que solo están haciendo ilustraciones relacionadas con este sentido, y se llaman también de bosque frío, porque
pues como todos lo sabemos, los que estamos acá, que trabajamos en ambiente, pues los bosques enfrían las ciudades y contribuyen para el cambio climático. Entonces, ahora sí entremos en materia en la teoría de la pirámide inversa de la movilidad. Entonces, digamos que en los años 70, en los 60, hablábamos principalmente pues de que teníamos. Lo primero eran los vehículos, el transporte de carga, el transporte público y finalmente pues se tenía en cuenta al usuario de bicicleta y al peatón. Ya las políticas modernas, cuando se empezó a hablar de sostenibilidad, que es más o menos hace 10, 15 años que tomó muchísima fuerza, porque pues de sostenibilidad habla hace muchos años, entonces volteamos esa pirámide y tenemos en cuenta que primero tenemos al peatón, segundo tenemos a los ciclistas, usuarios de bicicleta, tercero tenemos al transporte público, después al transporte de carga y por último al vehículo. Entonces, esta es como una manera disruptiva de ver en nuestras ciudades y de ver cómo se generan las políticas de movilidad. Si entendemos, y no solamente de movilidad, como lo dijo Kelly, porque esto impacta absolutamente todo el entorno y impacta todo lo que tiene que ver con cultura, con cómo nos manejamos en las ciudades. Entonces, digamos que al tener esto en cuenta, pues toda la estructura de la inversión y de los proyectos pues cambian todos los esquemas. Ya la infraestructura dura, hacer carreteras, hacer vías, digamos, pues no sería prioridad para una ciudad que tenga en cuenta esta pirámide. En Bogotá, pues ya se habla de esto y las políticas, es tanto así que la Secretaría de Movilidad pues cambió inclusive en razón a esto toda su planta de personal y en estos momentos existe en Bogotá una dirección del peatón y la bici y existe una gerencia de la bici, especialmente para tomar en cuenta y desarrollar todo el tema de política pública. Entonces es una invitación a que tengamos en cuenta, como mujeres, pues llegamos a identificarnos y a tener una sensibilidad muy especial hacia estos temas que posiblemente los hombres, pues desde un punto de vista de, de, pues, de la manera en que asumen los proyectos, pues no la tienen, sin demeritar a los unos o a los otros. Pero el rol de la mujer es fundamental en toda la gobernanza y en todo lo que se está desarrollando en estos momentos. Y claro, espacios como este, pues nos permiten llegar a tocar estos temas y a poder transmitir de pronto nuestro sentir y a lo que podríamos llegar a ser. Entonces, muchas gracias y gracias por permitirme este espacio y dejar como todas estas inquietudes en ustedes. Bueno, nuestra siguiente panelista es Ashley Vaquero, que es artista del género urbano hip hop. Tiene 6 producciones musicales y una en proceso y apoya a niños y a jóvenes de escasos recursos de la capital musical de Colombia, que es Ibagué, en el desarrollo de sus destrezas musicales en el género hip hop. Se desempeña como gestora cultural ambiental y presentadora por la memoria y recuperación de nuestros árboles samanes del Parque Centenario que fueron talados recientemente, como nos contaba Maribel. Ashley. Bueno, buenas noches, sí, ya buenas noches de cierta manera. Bueno, esto para mí es un orgullo realmente participar en un evento de estos, comentar de lo que se ha hecho con Red Samanes, el proceso que ha sido, digamos, una masacre ambiental que fue muy triste. Realmente no era el derecho de las cosas, como se ha comentado. Realmente Ibagué, la capital musical de Colombia, tiene mucho para dar, tiene mucha naturaleza, mucha belleza, mucho arte, en lo cual realmente estamos tratando en lo posible de que esto se respete y se mantenga. ¿Qué es lo que se pretende, digamos, Red Samanes y este tipo de cosas? Es por lo menos ayudar, digamos, a que no haya más tala de árboles, respetar todos nuestros árboles desde el más joven hasta el más viejo, pero digamos en la parte mía con la parte cultural, que ya llevo 14 años trabajando como artista, en eventos, aprendiendo muchas situaciones,
me di cuenta que realmente la música es algo que influye mucho en la vida de muchas personas. Y entonces el proceso es trabajar con jóvenes, niños, que son, digamos, como las esponjitas que nosotros tenemos, que son los jóvenes que el día de mañana, donde tú empiezas a educarlos y culturizarlos, empiezas a darles un aporte y una conciencia ambiental para que respeten nuestro medio ambiente. Entonces la idea es ir a colegios, a barrios, comentar ese proceso de enseñanza, porque es que es muy fácil, digamos, decirles no los talen, pero nadie está, digamos, culturizando en el hecho de volver a hacer de la siembra de ellos, de mantenerlos, de cuidarlos. Entonces, digamos que esa es la conciencia que se quiere hacer por este lado. Por lo menos, sí quiero y ojalá logre buscar recursos, porque la verdad, nosotros los artistas es una cuestión bastante complicada por el hecho de que es que siempre a veces el arte no lo ven como algo como el de la parte de diversión, como que nosotros no necesitamos algo económico y que esto lo hacemos es solamente por hobby y realmente eso lo hacemos es por pasión, por amor y créanme que el arte ha influido tanto en muchas personas que ha ayudado a cambiar muchas mentalidades, por lo menos digamos canciones, pues sí como el reggaetón influyó tanto en la parte positiva también como negativa, también lo mismo que lo puede hacer otros géneros musicales y ese es el pensado, llegar a muchos jóvenes, a muchos niños para que ellos logren entender qué es lo que está pasando, todo ese tipo de cosas, que por cada vez que talemos un árbol, cada vez que acabemos con una flor, cada vez que acabemos con el agua, pues sigamos contaminando, eso para futuro, para ellos va a ser más perjudicial porque nosotros todavía tenemos el derecho y la potestad de decir que todavía tenemos los recursos, pero si nosotros no lo pensamos y ellos no empezamos a culturizarlos al hecho de más adelante, de que si nosotros seguimos en esta masacre ambiental que estamos generando a nivel mundial, realmente ellos el día de mañana ya no van a tener alimentos, ya no van a tener agua, ya no van a tener un cambio climático demasiado fuerte en el cual eso es lo que se quiere generar. Entonces, con esto, por lo menos por mi lado, como gestora cultural ambiental. Entonces, eso es, por lo menos ahí sigo como en ese proceso, pues digamos, en cierta manera, estoy como hasta ahora metiéndome de fondo totalmente en la parte ambiental, porque pues de todas maneras, como les digo, yo he estado en proceso trabajando con jóvenes, con niños, pero y ahí es donde aprendí, donde uno se da cuenta que realmente los jóvenes son esponjitas y que si tú los educas, porque es que no solamente la educación va en casa, la educación también va en el colegio, también la educación va en el barrio, la educación también va en cualquier lado donde tú vayas, siempre te estás culturizando, te estás educando en alguna u otra parte, por ese lado. Seguimos con Evelyn Bonilla León, que es ingeniera forestal y actualmente se desempeña como contratista de la Dirección de Ambiente, Riesgos y Tierras de la Alcaldía de Fusagasugá. Pues desde mi perspectiva, yo soy ingeniera forestal. Esto comenzó, esta motivación fue después de este crimen que sucedió. Yo vi esa noticia de la tala de estos 5 individuos arbóreos amanes y pues desde mi perspectiva y conocimiento del ámbito forestal, me sentí inmediatamente indignada y pues con Sebastián yo le dije, no, vámonos para la 10, vamos a mirar los árboles a ver si estaban en inminente riesgo. Yo me encuentro trabajando en gestión del riesgo en Fusagasugá, donde pues también me encargo de otorgar esos permisos de aprovechamiento de árbol aislado, dependiendo de las condiciones que tenga el árbol. Y también pues tengo la capacidad de determinar el inminente riesgo de los árboles. Entonces, esto nació de ahí y me indigné, me pareció una acción injusta, una acción apresurada. Desde ahí empezamos con los plantones, pues primeramente fuimos los dos, con el tiempo pues se fue uniendo más gente, como son todos ustedes, los que estamos apoyando esta causa y gracias a Dios pues se han logrado resultados. Sí, que ya por lo menos para mí el resultado más grande es el reversazo de Operación Centenario, me parece lo mejor que haya pasado. En estos momentos pues tenemos un poco de miedo porque pues 30.000 millones son 30.000 millones, pero entonces quería hablar un poco sobre la gobernanza de la mujer dentro del sector forestal.
de acuerdo a este sector forestal, generalmente se considera que es un sector dominado por el hombre, ¿sí? Y que también, digamos, con respecto a las actividades que abarca el manejo forestal, siempre la mujer piensa que es para el hombre y de pronto no se siente en la capacidad como de ejercer un trabajo de estos. Para mí el sector forestal se reduce en el manejo sostenible de los recursos naturales. Para que de pronto ustedes lo sepan y que no es solo simplemente talar bosques, ¿sí? Porque muchas veces y el conocimiento generalizado en la sociedad es de que nosotros cortamos solo árboles y nosotros estamos capacitados pues para manejar muchísimos procesos de sostenibilidad de los recursos naturales. En Colombia y en el mundo pues lo que es la investigación y las iniciativas de implementación en los recursos naturales ha pasado por alto como el conocimiento de la mujer sobre los recursos forestales, su papel en el manejo de estos recursos y la dependencia de estos recursos, la dependencia que nosotros tenemos de estos recursos forestales. Entonces, pues con el tiempo creería que se fue creando un concepto que lo podemos llamar como el ecofeminismo, ¿sí? Donde hablamos de las mujeres y la naturaleza, que nace como de una historia de opresión, ¿sí? Por parte de las instituciones patriarcales que, digamos, no nos han acogido a nosotras las mujeres como sujetos importantes dentro de la determinación de decisiones en el manejo forestal. Susana, silencio. También, digamos, podemos nosotros asociar a la mujer con unos atributos biológicos de la naturaleza. Nosotros somos muy parecidos a la naturaleza porque la naturaleza protege, la naturaleza se regenera y la naturaleza tiene infinidad de beneficios para el ser humano. Y también, digamos, este ecofeminismo lo podemos llamar como un proceso de construcción, ¿sí? Ya de que partimos desde esa opresión, pero en nosotras está como ese empoderamiento para construir una mejor sociedad y para propender por la sostenibilidad de nuestros recursos. También podemos hablar de un ambientalismo feminista, donde nosotros podemos caracterizar diferentes intereses con respecto al hombre en los recursos y procesos biológicos. Nosotros podemos tener intereses diferentes al hombre, ¿sí? También, digamos, hemos podido caracterizar un menor acceso de la mujer en el uso y manejo de los bosques, pero según lecturas se ha demostrado que al aumentar la participación de la mujer mejora esa gobernanza forestal y asimismo pues la sostenibilidad de los recursos. Esto lo dijo Agarwal en el 2010. Cuando nosotros podemos ver la participación de la mujer en los grupos de usuarios de los bosques comunitarios y digamos, dejamos a la mujer que haga parte en una posición de toma de decisiones, se obtendrán siempre mejores resultados. Esto también lo dijo Acharya y Gente del 2006. ¿Listo? La mujer siempre dentro de un proceso y de toma de decisiones frente a los recursos que va a generar una mejora al acceso de los procesos presupuestales porque limita como ese beneficio a las grandes élites, ¿sí? Y pues a nivel de distrito y en forma descentralizada, ¿sí? Las actividades, digamos, de los hombres y mujeres que contribuyen pues que contribuyen en los procesos forestales y que trabajan y dependen de los bosques, muchas veces el ingreso de la mujer con respecto a su trabajo en los bosques, ella de pronto puede garantizar un ingreso del 50% para, digamos, propender pues por su bienestar en el hogar, ¿sí? En cambio, el hombre solo una tercera parte. Entonces, ¿qué es lo que busca la participación activa de la mujer en estos procesos? Es propender por el bienestar humano, la conservación ambiental y también la equidad. Con respecto al caso de los amanes,
aquí vemos que fue una mujer la que otorgó el permiso de aprovechamiento en este caso. Y aquí se aplica lo que es la opresión de esas instituciones gubernamentales, que más que todo son manejadas por hombres, donde ahí vemos una ausencia de la autonomía y de la autonomía profesional de esa mujer, ¿sí? Porque ella en ningún momento pensó en sus conocimientos, en sus cuestionamientos, en sus preguntas de, bueno, yo por qué voy a decir que estos árboles están en inminente riesgo. Y todo acabó simplemente en una decisión de arriba que ella debía cumplir. Yo lo veo en ese, pues desde esa perspectiva. También, digamos, en este proceso donde hubo tala, una tala indiscriminada y donde los procesos de tala fueron paupérrimos, ahí también participaron muchas mujeres, ingenieras forestales, la directora de gestión del riesgo, y me da pena ver eso, ¿sí? Caracterizar de que la mujer no está teniendo una voz y voto dentro de las decisiones que tomamos dentro de la ciudad, sino que simplemente se relega a cumplir con los intereses de sus jefes. Entonces, aquí podemos ver, pues, una cosa que pues no me parece, no se debería estar dando de esa manera. Nosotros nos podríamos empoderar, ¿sí? Como mujeres, y a raíz de ese conocimiento que nosotras tenemos de haber hecho una carrera, de conocer tantos aspectos forestales, poder decir, no, yo tengo voz y voto, yo voy a tomar esta decisión, yo voy a decir lo que pienso y voy a seguir adelante con esta decisión. Entonces, vemos muchísima opresión por parte de los entes gubernamentales y esto es algo que debemos cambiarlo. Debemos cambiarlo y como les digo, esto es cuestión de empoderamiento. No pensar siempre en que yo tengo un puesto, yo tengo un contrato, lo tengo que cuidar. No, sino ser profesionales realmente, porque entonces yo digo, ¿para qué estudiamos? Y digamos, lo que podemos ver de ejemplos de mujeres es que en pueblos, sí, en pueblos pequeños, muchas veces las mujeres se unen y hacer esa unión, ese empoderamiento, logran con la socialización como determinar en ese sector las posibles problemáticas ambientales que existen y asimismo proponer las estrategias. Como les decía la vez pasada, hay mujeres que propician la construcción de viveros dentro de su zona, empiezan a conocer cómo pueden hacer ese proceso de propagación y dárselo a conocer a las demás personas de la comunidad. Y allí podemos ver cómo ese empoderamiento, esa unión entre estas mujeres que finalmente logran un objetivo que es la restauración de los bosques. Entonces... Vicky Valencia Robles, quien nos mandó un video hoy y lo voy a proyectar prontamente, pero ella es directora del Cineclub Meridiano y de la Asociación Amigos y mucho más por la protección del patrimonio, licenciada en Literatura y Lingüística, con estudios en cine, televisión y video, administradora de empresas y gestora cultural con énfasis en patrimonio, perteneciente desde su fundación al Cineclub Roberto Ruiz Rojas. Durante más de 25 años trabajó en el Centro Cultural de la Universidad del Tolima, en la dirección del Cineclub Universitario, fundadora y actual directora del Cineclub Meridiano y programadora del Cineclub Real del Campus Naranja. Y en la actualidad es luchadora por el rescate del Teatro Tolima como monumento nacional y en el que el cinearte vuelva a su sala como antes. Estoy participando en este evento porque me encontré con unas mujeres valiosísimas a raíz del ecocidio de muchos de nuestros árboles del parque, que por la edad de ellos conocemos como Parque Centenario. ¿Qué hacemos después de hacer el duelo de los árboles asesinados sin misericordia? Es nuestro deber salvar a los parques de la ciudad, conservando y defendiendo el patrimonio, en este caso natural. Ese parque es el pulmón del centro de nuestra ciudad. De todos los tiempos insondables de la humanidad, y en cualquier época, las mujeres siempre hemos sido invisibles, por no decir fantasmas, en la construcción de cultura en el mundo. Mi nombre es Vicky Valencia Robles,
directora del Cineclub de la Universidad del Tolima por 23 años y actualmente soy la directora del Cineclub Meridiano y programadora del Cineclub Real de Campus Naranja, entidad que mantiene el cine arte en el centro de la ciudad, los viernes y los sábados. Viendo la desidia, la ignorancia y la falta de sensibilidad por parte de gobiernos, entidades y ciudadanos, estoy vinculada a la Asociación Amistad y Mucho Más, porque entendí que la defensa del patrimonio de la ciudad es muy importante para mantener viva la memoria, la historia y los recuerdos de Ibagué. Las mujeres siempre hemos hecho parte fundamental en el desarrollo de los pueblos, así desconozcan nuestra labor, y fundamentalmente en su mantenimiento y sostenibilidad. Así no den valor a nuestras capacidades y a nuestros aportes. Desde el cine, que no solo es arte, sino también conocimiento, he mantenido los cineclubes contra todo contratiempo y tempestad. Y desde la asociación y mucho más, hemos liderado arduas batallas para rescatar del olvido el patrimonio mueble, el inmueble y el natural de la ciudad y del departamento de Tolima. Bueno, entremos en materia. La ceiba es un árbol que alcanza entre 70 y 120 metros de altura. Tiene una capa algunas veces redondeada y otras plana, muy amplia, hojas palmeadas compuestas, tronco cilíndrico sólido, grueso y recto, con contrafuertes grandes, con flores perfumadas, con pétalos blancuzcos o rosados. Florea de diciembre a marzo y su nombre significa el árbol que sostiene el universo, y por lo frondoso es considerado como el símbolo de la sabiduría y la protección. Es originario de América desde hace mucho tiempo, cuando los continentes estaban unidos, hace más de 120 millones de años. Se daba entre América del Sur y el África. Se distribuyó entre México y el sur chileno. En Sudamérica se encuentran más de 13 especies. Es considerado el árbol nacional de Guatemala. Bueno, en Ibagué y en Tolima, y creo que en toda la geografía nacional, tenemos muchas ceibas, árboles de más de 100 años de vida. Por ejemplo, los de la Plaza de Bolívar de Ibagué. Y como dato curioso, mi barrio, Villa Café, en Ibagué, cuando construyeron las casas y los apartamentos, afortunadamente dejaron espacios para que cada manzana tuviera un parque, cada uno con su ceiba. El de mi manzana tiene una tan hermosa en la mitad del parque, a la que más quiero, a la que todos los días saludo desde mi ventana, y cuando tengo tiempo, siempre lo saco para tocarla y abrazarla. Termino este fragmento con unos fragmentos de poesía dedicados a la ceiba. El primer fragmento poético se llama Ceiba Legendaria y dice así: grandiosa ceiba milenaria, cuyos ramas alcanzan el cielo, te yergues luciendo en la copa una enorme corona frondosa y presume de lejos sin ropa tu esbelta figura majestuosa. Es de un escritor guatemalteco, Esben Sánchez. Y la segunda poesía es de una escritora colombiana que se llama Angelina Acuña y dice así: la ceiba de mi pueblo. Como todos los pueblos de mi tierra, tiene en mí una ceiba hermosa y noble, más alta que el caoba y más fuerte que el roble. Se cortina del sol por la mañana y por la noche de lunadas velas, cuando errantes luciérnagas la alumbran con 1000 collares de poquitos verdes. Concluyo y agradezco esta invitación para que a través de todo nuestro patrimonio amemos y defendamos cada una de las ciudades donde vivamos. En este caso, la ciudad de Ibagué, en Tolima, en Colombia, pero sobre todo que nos volvamos más sensibles a todo lo bello que nos rodea y nos dejemos ver en cada uno de los oficios que estemos desempeñando. Muchas gracias. Así es, Claudia Guerra, es gerente de Tolima Biodiversa Expediciones, pajarera, guía de ecoturismo, formada como ingeniera forestal en la Universidad del Tolima, miembro de Asociación Tolimense de Ornitología
y también de la Asociación Colombiana de Turismo Responsable, representante del ecoturismo en el sistema departamental de áreas protegidas. Claudia. Hola, estoy por acá. Yo voy a hacer una presentación. Bueno, creo que no hay nada más que agregar ahí. Agradecerles mucho por estar acá. Vamos a ubicarnos primero dónde está Ibagué. Ibagué está ahí, en ese pedacito que parece un ave, se llama el departamento del Tolima. Y en todo el centro está Ibagué. Ibagué tiene una particularidad y es que se encuentra en este trayecto y tiene varios pisos térmicos. Ahorita los vamos a ver con detalle. Esta zona blanca es nuestro Nevado del Tolima. Este es el Parque de los Nevados. Esta es la zona urbana de Ibagué. Esta zona, esto que ven acá es el Cañón del Conveima, que es nuestro río madre. Esta es nuestra gran madre, este Nevado de Tolima. Por aquí pasa el río Magdalena y acá está la capital de Colombia. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver un poco mejor la ciudad, digamos el perímetro como tal, el área de la ciudad de Ibagué. Y lo que podemos notar es por lo menos más del 90% de Ibagué es rural, ¿sí? Y esto hace también que hayan cosas como estas, una gran montaña que da vida, que es nuestro Nevado del Tolima, pero también hay ecosistemas, zonas de vida diferentes, como el páramo, por ejemplo, que está justamente en la ladera de esa gran montaña, que es una zona, un ecosistema vulnerable. Está la selva húmeda altoandina, productora de agua. Están las zonas premontanas, que está más o menos pues también en el ecosistema o digamos en la zona de vida en la que estaríamos, el área de la que estamos hablando. Cosas fantásticas como los bosques de palma de cera, los mayores bosques de esta especie única en el planeta, endémica de Colombia, además el árbol nacional, que están en nuestra ciudad. Cosas maravillosas como uno de los volcanes más atípicos del planeta porque su lomo está cubierto y esto hace que hayan geysers y fuentes de agua súper caliente y pues particularidades como el bosque secotropical, que en este caso está representado en esos conectores biológicos a través del cultivo más emblemático del departamento, que es el arroz, pero que por, digamos, su industrialización hace que hayan espesos espejos de agua y hagan posible que Ibagué sostenga esa biodiversidad de la que Mónica nos hablaba, por ejemplo. Entonces, entre toda esa cantidad de ecosistemas, pues pasan cosas hermosas como la presencia de especies de avifauna, actividades alrededor de esta biodiversidad, una ciudad obviamente inmersa en los árboles, como se pueden dar cuenta aquí, acá también. Esta es la zona urbana. Aquí vamos a tener varias fotografías de lo que es la ciudad desde arriba. Una ciudad que tiene una cobertura boscosa bastante densa, pero también digamos una estrategia urbanística poco o muy mal planificada, porque no está teniendo en cuenta precisamente estos valores biológicos. Esta, por ejemplo, es una fotografía desde la parte de los cerros nororientales. Este es el panóptico. Esto vendría a ser la zona que conecta con nuestro parque centenario. Las zonas, digamos, de transición entre la ciudad y lo rural. Y
y cosas de muchísima responsabilidad, como por ejemplo el nacimiento de un río, el único río en Colombia que tiene ostras de agua dulce, el río Opia, que pasa por el municipio de Piedras, nace en el perímetro urbano de Ibagué, y cosas fantásticas como esta, ¿no? La relación del ser humano con una ciudad tan verde, ¿sí? Personas que todavía hacen uso del campo, imágenes como esta donde vemos pasar vacas por las calles, la relación con los agricultores de una manera directa, tradiciones, cultura, cosas súper lindas, todavía como poderse montar en una chiva, hacer actividades al aire libre, en esos espacios, en los parques, en las plazas públicas, poder ver orquídeas, flores endémicas, catleyas, y sin embargo sostener una economía y en esa relación con los árboles. Pero también hay otras manifestaciones, por ejemplo, como la presencia de biodiversidad, ¿sí? Estas fotografías que les voy a mostrar de las aves son aves del Parque Centenario. Colibríes, ustedes, bueno, si de pronto no saben, América es el único continente con colibríes. Esta es una especie migratoria. Esta es una especie residente del Parque Centenario, canta precioso, pues sí que más, la eufonía. Todas son especies de aves que uno puede observar en nuestro parque, en el Parque Centenario, el parque pulmón de la ciudad, el parque al que hacía parte y era el hábitat de estas especies, esos 5 samanes que muy mal planificadamente, no, sin planificación, fueron talados. Aquí esta es la zona donde ellos estaban, una zona súper concurrida de la ciudad, una zona que conecta toda la zona, digamos, todo el eje turístico de la ciudad, donde está ese panóptico, uno de 3 existentes en el mundo, está en Ibagué, una plaza de Bolívar con árboles emblemáticos como samanes del mismo porte, yo pienso en una ceiba que tiene que ser la más grande de Colombia en una plaza pública. Entonces, digamos, son cosas que tienen que de alguna manera hacer peso en el momento de planificar una ciudad en Colombia. No sé en el resto del mundo, pero Colombia sí tiene que pensar en su biodiversidad, porque es muy difícil no tener en cuenta algo así en el momento que vamos a crear, ¿no? Dependemos de esta biodiversidad pues depende de nosotros. Estas son orquídeas, son pasifloras, todas presentes en la ciudad de Ibagué, tanto en su zona urbana como rural. Imagínense la cantidad de orquídeas y todas las que faltan. Esta es nuestra plaza principal, un orquideólogo haciendo fotografía de catleyas en la plaza de Bolívar, variedades de la catleya, no solamente triane, anturios, más orquídeas, espacios de esparcimiento y paisajismo. Entonces, pues me disculpan por favor la presentación, pero está pasando este tipo de asuntos, ¿no? Que no tienen en cuenta todos esos atributos y obviamente pues no hay una compensación, no hay socialización de lo que se pretende, de lo que se quisiera hacer. Y pues la ciudadanía también tiene un punto de vista, ¿no? Y cosas que aportar. Nuestro Parque Centenario, paisajes, digamos, escenografías preciosas, una ciudad que pues definitivamente pues está esperando por nosotros, ¿no? Pasan cosas maravillosas y que definitivamente pues es necesario nuestra conciencia en la toma de decisiones. El tema con las fotografías es precisamente pues lo que quise fue mostrarles esa convivencia entre una sociedad que sí valora sus ecosistemas, digamos,
esa masa boscosa que hace parte de su diario vivir, pero de alguna manera se desconecta porque es una monotonía, ¿no? Hace parte ya habitual, pero, pero definitivamente la tala de esos amanes como que nos sacudió, ¿no? Nos hizo entender y realmente pararnos en entender el sitio donde estamos y sin embargo nos falta. Entonces, procesos de educación son necesarios, continuar con los procesos, por ejemplo, también es importante. Se han hecho cosas fantásticas, por ejemplo, como los murales mostrando las especies presentes en la ciudad. Entonces, el arte y la cultura es importante en estos procesos ambientales. La educación es definitivamente una herramienta, ¿no? Y es a lo que debemos apostarle. Esta es una de las casi 15 marchas carnavales que llevamos en Ibagué, llamando a la conciencia, ¿no? A la conciencia de la biodiversidad de nuestra ciudad. La ciudad tiene títulos mineros todavía. Ese tema, por ejemplo, no se resuelve. Y tenemos la responsabilidad, como les decía al principio, hay cultivos, hay procesos agroindustriales en esa meseta que depende de la calidad del agua. Y también una planificación urbanística que está pasando por encima de la real capacidad o el real oferta hídrica que tiene la ciudad, ¿no? A pesar que tenemos una montaña nevada, ese glaciar está en las últimas y no da, casi el 60% del acueducto de Ibagué es rural. Entonces, son cosas importantes en la planificación de un territorio que es importante verlo de una manera más biológica y por eso el llamado a que realmente se hagan y sea planeada Ibagué como una biocidad y realmente Colombia debería estar pensando en eso. Muchísimas gracias, Claudia, por esas apreciaciones y esa presentación con toda esa cantidad de fotos e ilustraciones. Definitivamente, sí, ese tema de separar lo rural y lo urbano, digamos, está quedando atrás. Ahora la idea es este concepto de biocidad, que se logre una integración de todos estos aspectos y en ciudades como Ibagué, que está ubicada en uno de los países más biodiversos del mundo. Pienso que los tomadores de decisiones y también los ciudadanos tenemos que ejercer esa sabiduría para que las políticas que se estén aplicando, las políticas públicas estén orientadas hacia los valores que tiene la ciudad como tal. Ahora vamos a empezar a hacer una tejida de palabras. Yo quiero preguntarle a Mónica, ¿cómo es ese proceso para empezar a crear política pública? A mí me suena esa cosa que eso necesita, digamos, como mucha, no sé, cómo manejar unos esquemas pues muy avanzados y que tal vez la ciudadanía lo máximo que podría hacer es como pedirla a gritos, ¿no? Pero ¿cómo sería ese proceso? Y digamos, si este caso, por ejemplo, que tenemos y que estamos tratando, lo merece, o si realmente sea una política pública la herramienta que nos llevaría a la planificación. Bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, digamos que no es sencillo, debe haber una base de voluntad política para iniciar todo un proceso de construcción de política pública en el que exactamente deben haber conceptos normativos y líneas de ciudad que nos lleven desde un plan de desarrollo, y ahí también Kelly nos puede aportar ahorita. En este sentido, pues ella tiene bastante experiencia porque es desde la planeación de cómo se proyecta una ciudad, desde sus POTs, desde posiblemente estructurar unos COMPES o unos techos políticos de herramientas principales de primer nivel jurídicas, como unos planes maestros que se adopten, que puedan con esa base, digamos, y desde la planeación del municipio, pues hacer unas imputaciones presupuestales y decidir cómo invertir sus presupuestos. Por eso es tan interesante esta pirámide inversa, porque entendiendo esa pirámide, pues las necesidades cambian en estructuración de una ciudad totalmente. Entonces, cuando una ciudad adopta todas estas tendencias,
pues su esquema de invertir en sus presupuestos es totalmente distinto. O sea, ya no piensa en una infraestructura dura, ya no piensa en cómo entonces abordar sus presupuestos de una manera, digamos, agresiva en cuanto a intervenir ciudad, sino que destina gran parte de esos presupuestos a la preservación, al manejo de los parques. Y claro, todo esto es una alineación de normas, de voluntades políticas y de decisiones. Pero ahí sí me gustaría que Kelly interviniera, porque especialmente ella ha tenido experiencia, creo que en esto bastante. Hola, Moni, gracias. Bueno, sí, cuando se va a elaborar una política pública, lo primero es que la estructura de una política pública es muy parecida a la estructura de la formulación de un proyecto. Entonces, generalmente se parte del análisis de un problema. Generalmente una política tiene como 5 pasos claves, donde lo primero es el análisis del problema, después el análisis de las soluciones, la factibilidad de esa política, las recomendaciones de política pública y el plan de acción de la política, que es precisamente donde van los programas y proyectos y sobre todo, y muy importante, la articulación con la parte de Hacienda o el componente financiero, que es el que va a financiar la política. Es importante también tener en cuenta que la política está más allá y tiene un alcance que es superior a los planes de desarrollo y quizás muy parecido a los de ordenamiento territorial. Recordemos que los planes de desarrollo tienen un rango de 4 años y el ordenamiento territorial es de 12 años. Las políticas pueden hacerse a 10, a 15 años y lo que se busca precisamente con los planes de ordenamiento y con los planes de desarrollo es que se articulen en la política y que sean como la herramienta que permita financiar y desarrollar la política. Entonces, cuando un nuevo mandatario hace su plan de gobierno, lo ideal es que esté pues articulada con la política pública. Ahora bien, cuando se hace una política pública es también supremamente importante tener en cuenta a la comunidad. Entonces hay una etapa donde en el análisis del problema y en el análisis de la solución donde se hace la socialización con los diferentes actores de la política pública. Entonces, si yo estoy haciendo una política pública ambiental, debo tener la socialización del problema y de las análisis de las soluciones con las organizaciones no gubernamentales, con las redes de ciudadanos, con la academia, con el sector privado, con el sector público, que sea directamente ingerente o que incida directamente en la estructuración de la política. Y con cualquier otra instancia que permita de esa manera capturar las problemáticas y también analizar cuáles son las posibles soluciones. Lo que sucede generalmente con la política pública es que no tiene recursos para financiarse. Entonces lo que nosotros vemos son políticas públicas súper bonitas, con unos ideales muy bellos y unas visiones hermosas, pero sin un peso para la ejecución. Entonces lo importante es pues lograr la articulación entre todos estos medios de planeación, pero generalmente ni el plan de desarrollo tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, ni las políticas públicas están enmarcadas dentro, ni siquiera dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Es más, ni siquiera los planes de desarrollo se articulan directamente con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, lo que yo observo desde mi óptica es que hay una desarticulación de los instrumentos de planeación y que cada administración llega con unos intereses políticos puntuales. La administración pasada tenía unos intereses políticos, dejó una cantidad de instrumentos de planeación estructurados. Esta administración tiene otros intereses políticos, entonces todas las herramientas y planes que se hicieron para el anterior pues ya no son necesarios, y la próxima que llegue tiene otros intereses políticos. No hay unos intereses de desarrollo territorial ni de desarrollo social, sino de desarrollo en torno a la política. Y entonces son desarrollos de 4 años o desarrollos incluso mucho más cortos, donde se benefician a unos grupos y a unos sectores muy específicos de la economía, ni siquiera sociales, ambientales, ni culturales. Son sectores muy pequeños. Y creo yo que, bueno, ya me estoy yendo para otro lado. Tú preguntaste cómo se hace una política pública. Entonces, del cómo se hace, pues la idea es que se haga de una manera participativa, metodológicamente participativa, donde se tenga en cuenta a los diferentes actores de la política pública y de esa manera, y sobre todo, una política que pueda tener recursos. Eso es supremamente importante. Lo demás de los instrumentos de planeación era como para que entendiéramos por qué pues generalmente las políticas están desfinanciadas y pues son muy pocas las políticas, sobre todo las del nivel nacional son las que se llevan a cabo, pero las de nivel departamental y municipal generalmente son políticas que tienen unos indicadores, primero, bastante laxos y segundo, pues que generalmente no se cumplen. De lo que dice Kelly, ¿cómo se podría entonces desde su óptica articular diseño y desarrollo territorial para lograr unas ciudades más verdes? Porque lo que encontramos es que este mismo modelo, digamos, de tumbar los árboles viejos para poner nuevos, como si fuera considerado como un carro, ¿sí? Que el carro ya está bien, entonces hay que cambiarlo, entonces ellos tienen como esa visión de
de los árboles, que es lo que estamos encontrando en distintos municipios. ¿Cuál sería esa óptica tuya? ¿Cómo se podría realizar esa articulación desde la parte ciudadana o desde la parte de mujeres? Yo creo que es que hay un problema de desconocimiento. Mira, cuando yo trabajaba en planeación, hicimos unos documentos, por ejemplo, hay una visión 2030 de ciudades sostenibles que fue financiada por Findeter, donde Ibagué pertenecía a la red de ciudades sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Y pues Ibagué todavía pertenece a esa red porque nadie ha sacado Ibagué de esa red, pero la administración actual pues no tiene ni idea de que, o pues lo sabe porque en el empalme se dijo, pero pues no le interesa que Ibagué pertenezca a la red de ciudades sostenibles, porque un concepto que se pudo haber tenido en el momento de la tala fue, por ejemplo, pues pedirles un concepto técnico de cómo desarrollar esa actividad, ¿cierto? El instrumento de planeación, el ordenamiento territorial, no tienen nada que ver con el nuevo plan de desarrollo. Entonces, si tú ves, por ejemplo, los indicadores del ordenamiento territorial que se pueden materializar a través del expediente municipal y tú miras las metas de producto del plan de desarrollo, pues yo les invito a que lean el plan de desarrollo de Ibagué en términos de sostenibilidad. Realmente las metas son pues bastante egoístas, se podría decir, austeras. En términos de movilidad sostenible, por ejemplo, son impresionantemente austeras porque lo único que van a hacer es hacerle mantenimiento a 3 kilómetros de cicloinfraestructura, nada más. Esto es todo el tema de promoción y colocar en funcionamiento el sistema de bicicletas públicas. Entonces, ¿cómo lograrlo? Pues a través, o sea, la ciudadanía tendría que empoderarse de estos procesos y creo yo que realmente la educación electoral es supremamente importante. Conocer que un plan de gobierno debe estar articulado con un plan nacional de desarrollo, conocer que el plan de gobierno debería estar enmarcado con los objetivos del ordenamiento territorial, por ejemplo. Pero pues generalmente nosotros no votamos por políticas territoriales de desarrollo, sino por políticos, por personas. Entonces, creo que el trabajo está en nosotros. Nosotros finalmente somos los que ponemos a los gobernantes a tomar decisiones. Elegimos un consejo que es el que hace veeduría a los procesos que van en la alcaldía. Entonces, ahí es donde desde mi punto de vista está el cuello de botella. Nosotros no tenemos una visión de ciudad, sino tenemos una visión particular. Y yo voto por el que me va a dar el trabajo el semestre entrante, a pesar de que esté en totalmente desacuerdo con el desarrollo político que pueda estar ya llevando de mi ciudad. Entonces, eso es, yo creería que la educación electoral en torno al tema de sostenibilidad, en torno al tema de género, y a todas estas transversales, ¿no? Tema LGTBI y otros temas transversales que son tan importantes, pues eso no se ve en el momento de la elección o de la discusión de un plan de gobierno de un nuevo actor político. Educación electoral es la conclusión que yo pensaría que es importante. Y eso, digamos, lo hemos considerado pues, en nuestra red que hemos creado, Samanes. La academia es fundamental, digamos que desde mi experiencia es lo que he podido y va lo mismo en cuanto a la educación. Pero la academia, la universidad, las universidades que se vinculan y manejan su independencia como universidades y como instituciones que ponen límites y que hacen desarrollos de ciudad y que presentan propuestas. En ese momento hay cambios en las ciudades que nos hemos encontrado un poco aquí en Ibagué, pues que vemos que de pronto la academia no está tan desligada de la parte política y entonces se hacen a un lado, toman una postura, digamos, moderada en sus opiniones a pesar de tener todos los conocimientos, todos los estudios, no toman decisiones y posturas fuertes, cosa muy distinta a cómo funciona en Bogotá. Bogotá es las universidades, una universidad como los Andes, una universidad como la Nacional, pues hace sus propias investigaciones, crea sus líneas bases de consultoría, las pone al servicio de la ciudad y de verdad son tomadas en cuenta. También hay precisamente una educación electoral de conocimiento y de toma de decisiones, tanto de la ciudadanía como de la academia. Creo que es lo que nos falta acá y pues las que somos de Ibagué, Ibagué está a 3 horas y media, 4 horas y media de Bogotá. A veces me siento como si estuviera en otro país. No me siento en la misma línea de lo que yo venía trabajando. En cuanto a muchas posturas y en cuanto a muchos estilos, me ha costado un poco de trabajo entender mi ciudad. Entonces, para contestarle a Claudia, digamos que ahí en la academia es donde se empieza, o sea, digamos, la construcción de consultorías,
de investigaciones que dejan al servicio, de líneas bases donde lleguen a generar diagnósticos. De ahí se parte una gran construcción después de una política pública donde se adoptan esos estudios y pueden crearse herramientas jurídicas de primer nivel como planes maestros, como lo que estoy diciendo, unos diagnósticos con todas sus características y estructuras que pueden ser herramientas para puntos de partida de crear políticas públicas. Eso para complementar. Yo quisiera, digamos, añadir a lo que has dicho, Mónica, y preguntarles a las ponentes, pero también a todas las participantes que de pronto también se unan de otros países de Latinoamérica. Para mí, lo que yo he visto en varios procesos nacionales, pero también de ciudad, es que es súper importante otros actores fuera de la academia y del individuo como, ¿no? Como participante civil, educado o no educado. Y son, por ejemplo, organizaciones sin ánimo de lucro que hacen activismo o que también un poco controlan que se ejerza la ley o que se haga de forma correcta. Entonces quisiera saber, bueno, en el tema de Ibagué, si han habido esas, y me imagino que sí, pero quisiera saber concretamente si hay actores no gubernamentales que han sido importantes en materias de activismo, pero también un poco de pronto tener desde de otras participantes también ideas o puntos de vista donde eso ha sido importante. Creería yo que desde la sociedad civil, uno de los temas que más se ha defendido y donde realmente ha habido muy buena repercusión es en el tema de género. Ibagué tiene la red de mujeres del Tolima, bueno, el Tolima tiene la red de mujeres del Tolima, hay varias fundaciones que están trabajando en la transversalización de todo el tema de género, desde la academia también se ha venido trabajando y creo yo que es una de las cosas en donde realmente ha habido como cierta incidencia. No vamos a decir que Ibagué es una ciudad súper incluyente, pero por lo menos sí hay participación de las mujeres en escenarios de política pública y como lo decía, digamos en mi participación, lo cual no garantiza que haya una agenda de mujer, porque no todas las mujeres tienen como no son conscientes del tema de la agenda. En temas de sostenibilidad ambiental, la verdad, además de la marcha carnaval y de todo el movimiento que ya no es ciudadano, sino político que hay alrededor de la marcha carnaval, no hay como ninguna otra instancia pues, que yo personalmente reconozca. La fundación que yo colidero con Carlos, nosotros hacemos mucho activismo desde el tema de la movilidad sostenible y este ha sido un gobierno muy difícil para el tema del activismo, o sea, realmente no hemos encontrado ningún tipo de contestación o algún tipo de voluntad. Generalmente nos escuchan, hay algunos escenarios en donde nos escuchan, existe en Ibagué una instancia de toma de decisiones que se llama la Mesa de la Movilidad Sostenible, nosotros participamos en esa mesa, pero más allá de participar, escuchar lo que está haciendo la alcaldía y que ellos puedan de alguna u otra manera decir que sí se está teniendo en cuenta la participación de las diferentes activistas de los medios de transporte, no hemos tenido mucha, y hacemos todo tipo de activismo realmente, pero no pasamos de que nos reconozcan como una fundación que promueve el uso de la bicicleta y ya. La palabra activista en Colombia es un poco satanizada. Digamos, no es una palabra que guste mucho porque entonces nos lleva a un tema un poco revolucionario, un poco rebelde. Entonces, Ibagué está en un contexto muy tradicional y muy conservador en cuanto a cómo funciona en su gobernanza y en su política. Aquí pues todavía, exacto, el principal empleador puede ser el gobierno. Entonces hay que tener, acá veo y percibo pues que hay que tener mucho cuidado con lo que, si no estoy de acuerdo con tus opiniones, y eso nos lleva a tener una ciudad bastante insensible en su entorno y bastante ajena a lo que pasa a su alrededor y bastante desinteresada. No tenemos apropiación del territorio, eso lo hemos identificado, nos gustaría desde la red poder trabajar esa sensibilización. No tenemos tampoco, digamos, a pesar de ser la ciudad musical de Colombia, que es súper importante, no tenemos tampoco un orgullo ni una identidad en ese sentido. Entonces, eso percibo de la ciudad y hacia eso, pues, es una ciudad bastante pasiva en cuanto a lo que, o sea, son totalmente ajenos y ciegos a lo que sucede a su alrededor, y más aún la gente joven. Preocupante un poco, los jóvenes es prácticamente es un joven
no sé si llamarlo, que no percibe su cultura y no percibe su arraigo. Entonces, porque digamos que las personas mayores, bueno, pero en los jóvenes sí me parece un poco preocupante que no haya un apersonamiento ni una identidad. Bueno, yo también quisiera hacer una intervención sobre esta ciudad, también los procesos de urbanización que está teniendo, ¿no? Y la disminución de las zonas verdes y también de los parques que están tratando de pavimentar todos los parques, ¿no? Quitando esas zonas verdes y dejando como parques biosaludables, parques de cemento y espacios cada vez más reducidos para esa cantidad de edificios que están haciendo de muchos pisos. Ibagué tiene un proceso de urbanización acelerado y va en contravía, digamos, de la conservación de ese arbolado urbano de cierta manera. A mí me gustaría escuchar un poco también la intervención de las personas respecto a este tema de el fomento de los bosques o esa conexión de los bosques dentro del urbano, ¿no? Y en el diseño territorial, sobre todo en países tropicales de alta biodiversidad. ¿Qué opinan las participantes o qué experiencias tienen que sean provechosas y que sean modelos que se pudieran replicar en estos destinos, ¿no? En estas ciudades? Bueno, pues felicitarlas a todas por ese trabajo que están haciendo, porque definitivamente yo creo que cuando uno está como en las mismas sabe lo difícil que es como mover ese tipo de temas y estas agendas y sobre todo unirse y unirse, por ejemplo, en este caso con más mujeres para hacer cosas conjuntamente, todas esas experiencias. Yo creo que hoy en día pues es urgente ver diferentes herramientas a todo nivel. Y creo que me gustó mucho el panel porque uno de todo, ¿no? Inclusive uno de los primeros encuentros de este año fue el de arte y sostenibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos todo el tema del arte por el lado de políticas públicas, turismo, ¿sí? Como hay que ver definitivamente diferentes cosas. La educación, importantísimo, ¿no? Educación a todo nivel. Yo creo que, y ese tema les estaba diciendo que lástima que no hay partidos verdes, ¿no? Yo no sé si por ahí, por ejemplo, uno podría empezar a hacer ¿cómo se llama eso? Como esto, como realmente como lo que estamos haciendo, o sea, seguir haciendo como lo que se llama think tanks, como centros de pensamiento en donde podamos ver diferentes ideas para ir mejorando en lo que cada una hace y cómo hacerlo a todo nivel, ¿no? Inclusive ver de pronto en el Congreso leyes, definitivamente es absurdo que esto no sea un crimen, ¿no? Yo vi cuando Claudia compartió esas imágenes y me acordé del árbol que una vez estaba en mi apartamento. Yo tenía el único árbol que veía ahí en medio como la colina. Era el único arbolito donde estaban todos los pajaritos que yo oía en la mañana cuando veo que lo están tumbando y esa sensación tan horrible, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente y bueno, pues ver de verdad diferentes formas de mover estos temas y que realmente sean casi que crímenes, porque esa conexión de lo rural y lo urbano pues es fundamental, ¿no? O sea, al final todo está interconectado. Veía esas fotos de Ibagué y por más de que esté arbolado y estén rodeados de tanto verde, pues falta todavía esa conectividad y se está perdiendo cada vez más. Entonces, sí, bueno, pues felicitarlas y que sigan adelante y seguir aprendiendo en estos intercambios. Muchas gracias. Yo creo que algo que tienen en común, por lo menos de las ciudades, ¿no? A nivel mundial, que han sido buen ejemplo de ciudades verdes, tienen lo que se ha mencionado ya. Una cosa que tienen en común es que hay una sociedad civil como interesada y que realmente participa en los diferentes procesos. Y para eso, como decía Kelly, pues tiene que haber cierto nivel de educación política y también tiene que haber transparencia política. Y de otro lado, tiene que haber activismo. Sin activismo realmente no se puede lograr una ciudad verde en absoluto, porque yo creo que pues básicamente lo que ustedes también han presentado y ustedes han hecho es ser activistas, ¿no? Estar ahí presionando o dando soluciones, dando ideas, y sin eso realmente no se logra. Y creo que, pues sí, como también lo han dicho, en un país como Colombia, tanto Ibagué, pero Colombia hay mucha división y ni siquiera se vota por el que le dé el puesto a uno, sino por el que, ¿no? La imagen que le estén vendiendo y ya, más allá de eso, realmente no se mira mucho. La emoción que genere. Exacto.
Exacto. Quiero comentar una cosa, por lo menos que quedó como esa parte en la duda, que digamos en los jóvenes, digamos que eso sí lo que me gustaría trabajar, es el hecho de que fomentar esa conciencia, vuelvo y les repito, crear esa conciencia con los jóvenes, con los niños, ya que nosotros dependemos de ellos en cierta manera. ¿Por qué? Porque es que ya hay mucha deforestación de lo que ha pasado, muchas masacres, y que pues realmente no hay empatía en ese lado. Entonces, yo digo que ojalá logre, o si alguien quiere patrocinar, ayudar, apoyar en esta causa, de ir a lo que es a los colegios, de ir a los barrios, de empezar a generar esa conciencia del hecho de no seguir talando, empezando de mantener nuestros árboles sanos y salvos, de los que siguen manteniéndose en pie, también ayudar a los árboles que se encuentran enfermos, y también asimismo seguir fomentando la siembra de todos ellos, ya que pues sabemos de que ellos son los que nos están generando oxígeno, que nos dan alimentos. O sea, nuestra madre naturaleza es un fundamento muy indispensable, y eso es algo que realmente los jóvenes y los niños como que no les están enseñando en casa, y a veces en colegios a veces como que no les entran como muy bien en esa parte. Entonces yo digo que eso también sería como una forma de culturizar. Fuera de parte de política, también deberíamos como tomar esa conciencia de ir a barrios, colegios, pueblos, todo, o sea, abarcar todo ese espacio, y vamos a ver que también empezamos como a cambiar esa mentalidad de los chicos. Bueno, listo. Bueno, desde la perspectiva de restauración de nuestros bosques y que, digamos, la urbe tenga ese componente y sea un componente principal de la ciudad, que es el componente verde. Digamos, en el caso de Ibagué, tenemos que dejar de ver a Ibagué como un monocultivo. Lo que es el establecimiento de esa especie, o cóbota o ebulla rósea, es una especie que sí, o sea, es representativa de nuestra ciudad, pero no es la única especie. Y lo que buscamos y el mundo busca en todos los ámbitos es la diversidad, ¿cierto? Entonces podríamos empezar desde sacar de lo rural, caracterizar aquellos árboles padre y madre, donde generan un banco de semillas y de plántulas que directamente podemos empezar a extraer para poder empezar a propagar dentro de la ciudad. Cuando hacemos eso hablamos de términos de restauración. Cuando hablamos de términos de reforestación, nos referimos a la propagación en vivero de esas especies. Entonces, lo primero sería la propagación de las especies donde encontramos árboles padre y que sean especies nativas, las propaguemos, y aquellas especies de las cuales no podemos extraer de la naturaleza y que son especies de importancia nativas y que generan un servicio ecosistémico a la ciudad, entonces esas sí las podríamos propagar en vivero y empezar a establecerlas dentro de la ciudad, y así podremos hablar de una ciudad más verde, más biodiversa. Asimismo también caracterizar los árboles notables que son centenarios y empezar a cuidarlos. Sí, porque eso también puede ser un componente llamativo para la ciudad, donde podemos atraer a muchísima gente de todos los lugares, y así podemos hablar de términos ecoturísticos, ¿cierto? No solo digamos especies arbóreas, también algo muy bonito que son las especies de orquídeas y bromelias, que a la gente le llama muchísimo eso. Hay una orquídea nacional, hay orquídeas que están amenazadas, y sería muy bonito el trabajo de la propagación de estas especies. Obviamente todo depende de una política pública, articulado también con la concientización a los pobladores y también con programas de capacitación. La idea es como generar un tejido humano de conocimiento para personarse y empoderarse de lo que somos, ¿sí? Aplicado a Ibagué y que se pueda aplicar a cualquier municipio. Creería que pues, esa es como mi idea. Bueno, mi intervención va como en dos sentidos. El primero, digamos que la información base para todo esto se tiene, porque Ibagué cuenta con una cantidad de documentos, diagnósticos, y por lo menos el documento de la estructura ecológica principal, si tú lo ves, tiene toda esta información de la que habla Evelyn. O sea,
técnicamente un sueño ecológico, ¿sí? Habla sobre la protección de los corredores ambientales, de los parques, el sostenimiento de todo el sistema arbóreo de la ciudad, todo. Ahora es cómo lleva uno de la documentación y de la planeación a la acción, porque realmente, además, presupuestalmente, Ibagué se ha desgastado generando una cantidad de documentos, caracterizaciones, investigaciones, y ahora es, bueno, pero ¿cómo llevamos esto a la acción? Resulta que es que la acción pues tiene un costo, y pareciera que ninguna administración está pues dispuesta a asumir ni el costo financiero ni el costo político de invertir en este tipo de estrategias que quizás a muchos no le interesen. Entonces yo pensaría que el reto está es en cómo lograr esto, que esto se vuelva una acción. Y ahí quiero resaltar algo que decía Evelyn que me parece súper valioso, y es generar redes de conocimiento. Efectivamente, la importancia de que la ciudadanía y, por ejemplo, esta red que se está formando reconozca este tipo de documentos al detalle para poder identificar y saber, o sea, para uno poder defender estas posiciones y saber que esto no nació de hoy, es que esto no es un pálpito de Maribel, ¿sí? Sino que esto está basado, o de Kelly, esto está basado en unos datos y en unos estudios serios y en una documentación que no solamente se basa en el accionar de Ibagué, sino que tiene muchos ejemplos a nivel nacional e internacional. Entonces creo yo que nos toca como ciudadanía definitivamente empoderarnos, porque desde la administración pública el proceso no se va a desarrollar. Y la única manera de garantizar la trazabilidad de los procesos es que la ciudadanía los lleve esa trazabilidad, porque cada 4 años están cambiando los objetivos y las metas, pero nosotros como ciudadanía somos como los responsables de generar estas redes de conocimiento y empoderarnos de todo este tipo de documentos para poderlos llevar a cabo. Y la otra intervención o la segunda parte de mi intervención va muy dirigida a Ashley, y es la necesidad de legalizar, de que se genere, de generarse ella como una representación, que tenga una representación legal. Yo pienso que lo primero que debe hacer Ashley es darle un nombre y una representación a esa iniciativa que tiene, ¿sí? Ponerla en Cámara de Comercio o algo, porque cuando tú tienes, ya pasas de ser persona natural a una persona jurídica, puedes apalancar recursos, los objetivos de desarrollo sostenible están totalmente acordes con todo eso que estás hablando, de educar a los niños, de visitar la zona rural. Entonces creo yo que lo primero que debe hacer para poder seguir adelante es oficializar o legalizar más bien esa iniciativa, ponerle un nombre, y eso le va a facilitar mucho llegar a otras fuentes de financiación, darse a conocer, y creo yo que ese es el siguiente paso del activismo. Entonces uno hace un activismo y apenas empiezan a abrir las puertas o uno empieza a ver lucecitas, entonces dice, bueno, nos vamos a sentar legalmente para poder apalancar recursos, para poder seguir haciendo activismo, porque pues se necesitan recursos para uno poder hacer activismo, ¿cierto? Ese es el principal problema del activismo, es ese. Por eso nosotros en el Plantón de la 10 no aguantamos ni una semana, porque todos tenemos que trabajar. Entonces, cuando uno tiene quien le financie el activismo, entonces es ahí cuando uno realmente puede pues, seguir adelante con sus procesos de ciudad. Entonces, creo yo que ese sería como el siguiente paso a seguir para... Digamos, para complementar ya un poquito de lo que estamos hablando, la depredación, digamos, no solamente en estos momentos, y ya se ha evidenciado, no solamente es de la ciudad, sino es departamental. Digamos que lo que se quiere hacer son, ya hemos evidenciado en Saldaña, hay un caso representativo que nos mostró Maribel, donde también quieren hacer un parque con una infraestructura dura, donde no hay un enfoque hacia la preservación y hacia las actividades de contemplación que tienen las estructuras ecológicas principales como limitantes. Entonces, sí vemos como un tema aquí fuerte político en una total ausencia de una sensibilidad y una comprensión del municipio y del territorio en el que estamos habitando. Realmente es preocupante, y pues esperamos de verdad hacer eco desde donde podamos. A veces yo, pues desde lo público que he trasegado y he trabajado tanto, también hay que vincular a lo privado. Tenemos que también llegar digamos, a muchas entes privados, qué sé yo, que sean representativos de Tolima, de la ciudad, inclusive bancos, inclusive a veces uno se confía mucho en lo público y muchas veces desde lo privado puede encontrar apoyo y puede encontrar eco también. La cooperación internacional. Y yo diría, rescatando un poquito la de Mónica, esa triada de universidad, sector público y
sector privado es clave y también la participación de la ciudadanía. Diría que esas alianzas son estratégicas, pueden tener resultados óptimos como lo que se realizó en Ibagué, que bajo los conceptos técnicos todas las personas nos reunimos y aportamos desde un punto de vista técnico cuál fue la afectación de la tala de árboles y cuál sería la afectación de poner una estructura dura en el parque. Y yo pienso que ese tema de estar ahí también con conceptos técnicos de personas profesionales ayudó bastante. El tema que decía Mónica también lo encontramos en Saldaña, purificación, y varios municipios están haciendo intervenciones de las plazas principales en donde la están remodelando, no entendemos por cuál es la razón. En purificación se dio el pronunciamiento de una población indígena porque precisamente ellos se sintieron heridos en ese volcamiento de su plaza principal y ellos tienen también una ceiba en la cual ellos hacían sus rituales y los indígenas se organizaron y también hicieron su pronunciamiento. Eso pasó la semana pasada, porque también hay partes de un tema inmaterial, ¿no? Cultural. Entonces pienso que el llamado es a orientar estas acciones, la creación de este tipo de redes, de espacios para visibilizar lo que está ocurriendo y poder tejer, digamos, colaboraciones entre distintas instituciones. Yo quería comentar, hace poco estuve hablando de la gobernanza y nos explicaba un politólogo que la gobernanza era y surgió de Nueva York y de cómo entre diferentes actores se ponían de acuerdo para hacer un plan para cómo manejar los parques. Y se requiere un poco de un acuerdo entre varios actores. Entonces, si no hay acuerdos, pues no hay gobernanza, ¿no? Es lo que yo más o menos entendí. Por lo tanto, de alguna forma, por ejemplo, si salen con alguna idea conjunta para ponerse de acuerdo y unir agendas en este espacio, y eso sería un espacio pues muy de gobernanza, ¿no? Como hagamos, no sé, ya tendrán ustedes, me imagino, más espacios para seguir discutiendo de eso. Pero sí, o sea, el tema de gobernanza requiere un punto en común, unir agendas y enfocarse en un tema específico e involucrar a todos los actores. Ustedes tienen aquí presencia de privado, pues entiendo que hay un poco de todo, ¿no? Entre todos ustedes. Así que fácilmente podrían tener un plan que se vaya haciendo poco a poco. Sí, mira que ahorita cuando Viviana preguntó sobre el activismo, digamos los antecedentes de activismo en Ibagué, sí hay algo importante con el tema de los títulos mineros, y eso hizo que se identificaran, o digamos, los actores directamente, digamos, que iban a ser afectados en el momento que esa actividad se fuera a dar, pues eran precisamente los arroceros. Entonces, ahí salieron, digamos, también de alguna manera varios actores y también hubo, o sea, estos actores apoyaron tanto económicamente como a nivel también de ideas, ¿no? Porque digamos, la gestión requiere de muchas voluntades. Entonces, digamos, este antecedente a nivel Tolima fue muy importante. Hizo que por lo menos 2 de 7 municipios en la consulta popular de Ibagué quedó pendiente, pero 2 municipios dijeron no, y el más importante, que fue Cajamarca, dijo no. Entonces, y era donde realmente en la parte alta de la cuenca era donde se iba a realizar el proyecto. Entonces, ahí intervinieron fundaciones, en ese caso, pues, por ejemplo, la Fundación Semillas de Agua, en el tema de hacer precisamente esa conexión entre los actores privados, los arroceros, y los agricultores arriba en la cuenca, y también la educación. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay algo súper bueno que está pasando en la parte alta en el páramo, y es el pago por servicios ambientales, pero prolongado, ¿no? No un pago ahí que doy durante 3 meses y ya, y eres parte de un número, sino algo que realmente está reemplazando una actividad económica tan impactante como la ganadería, por el cuidado de esos relictos de bosque que tengan los agricultores arriba en sus fincas. Entonces, digamos, como en ese establecimiento de antecedentes, a mí me parece súper chévere que esté pasando el tema del Proceda. Yo realmente no, yo les digo, yo he asistido a reuniones de ONGs que están inscritas en Cortolima, donde se mechonean
por llevar a cabo un proceda, pero es la hora que no tengo ni idea cómo procede un proceda, pero pienso que si este de alguna manera nos sienta por lo menos a que compartamos las ideas que tenemos de cómo vemos la ciudad, así no sea con esa plata. Digamos que esto por lo menos nos dé el espacio, la motivación de sentarnos enfrente de un computador o un tablero a armar esas problemáticas, por ejemplo, que es de las que habla Kelly, y puntualizar y ver sus posibles soluciones. Entonces ya nos da por lo menos un plan de acción que seguramente se cubrirá con esos recursos de la Corporación Autónoma, pero que seguirá un proceso porque estamos motivadas, ¿no? Y motivados también. Lo súper bonito que ha sido este movimiento es que hemos hecho parte de todos, de diferentes edades, también es una cuestión de generaciones y de apropiación. Entonces, me parece que lo que debemos realmente hacer es fijar fechas, horas, sitios para sentarnos a charlar, a tomar tinto, a ver estrategias, a decir, bueno, yo conozco esto, conozco esto allí, ir trabajando, ir siguiendo, ir continuando sin que salga nada, sin que nadie piense que ya no hace parte, sin que nadie piense que la otra persona no es importante, porque todos somos súper importantes. O sea, realmente si el Proceda tiene un cupo para, no sé, no me acuerdo, Mónica, ahorita dijiste, pero, o sea, realmente esto necesita el corazón de muchos palpitando, ¿no? Todavía ahí, porque esto es apenas el inicio de algo que necesita, pues, el corazón de Colombia. Un país que definitivamente tiene que cambiar su manera de ver su desarrollo económico, y en eso estamos de acuerdo muchos colombianos, ¿no? Para aterrizar un poquito el Proceda, digamos que es una herramienta, para que entendamos, es una herramienta que tiene Cortolima para poder desarrollar proyectos en el marco ambiental y de educación ambiental. Es una mera expectativa porque pues tiene que pasar por muchos procesos precisamente de formulación, y también, para que lo entendamos, depende de una voluntad política. Entonces, digamos que fuimos convocados y podemos hacer el ejercicio, como dices, Claudia, podemos hacer el ejercicio, podemos trabajar en la formulación, eso nos ayuda para alinearnos. De ahí a que pueda ser una realidad y que de verdad se gesten los recursos, pues digamos que hay todo una estructuración y una voluntad política y una decisión, pero podemos hacer el ejercicio. ¿Por qué se los digo? Pues porque desde mi experiencia tengo, digamos, las claridades que no es tan fácil. No es tan fácil, hay que alinear la manera de contratación, desde el punto de vista jurídico, pues se requieren digamos, tener todo muy claro y saber cómo se va a sacar adelante, porque puede ser inclusive, la formulación nos puede llegar inclusive a definir que es una licitación pública, si lo decide la entidad. Entonces ahí ya sería una convocatoria pública donde van a participar y donde simplemente nosotros hicimos parte de esa formulación de ese proyecto. Entonces, pero pienso que es valioso y que manos a la obra, como lo he dicho ya en las reuniones.